Buenos días, mi nombre es Luis Blanco y hoy compartiré una disertación sobre la sincronía organizacional, impulsando el rendimiento gerencial en comunidades laborales remotas. En los próximos minutos quiero presentarles una idea sencilla pero exigente. En un equipo remoto, el reloj compartido dejó de ser la medida de la... El trabajo remoto ya no es una excepción administrativa, es una de las formas ordinarias de organizar la producción. Hubo ensayos de teletrabajo desde los años 70, pero lo que cambió el mapa fue la pandemia. Millones de trabajadores se mudaron a sus casas en semanas sin planificación alguna. Ese experimento improvisado desarmó el prejuicio de que la distancia era incompatible con rendir, pero también dejó a la vista sus costos. Pasado el impacto, las organizaciones tomaron tres rumbos, como identifican Barrero y sus colaboradores: el regreso íntegro a la oficina, los modelos Remote First y los esquemas híbridos. Y de ahí sale la premisa de este ensayo. Los modelos que hoy funcionan no son los que adoptaron el remoto por decreto sanitario, sino los que rediseñaron a propósito su arquitectura de tiempos. La pregunta que mueve toda esta dinámica es esta. Cuando un equipo opera sin copresencia física, ¿qué hace que su rendimiento dependa menos de las horas conectadas y más del modo en que la gerencia enlaza los tiempos de cada quien? A ese rediseño intencional lo llamo sincronía organizacional. No es la coincidencia casual de horarios, que sería imposible de exigir y hasta absurda. Es la articulación deliberada de ritmos, códigos y relevos que permiten a una comunidad remota rendir como sistema, y no como una suma de individuos que apenas comparten herramientas. Donde se ve mejor en organizaciones nativamente digitales, como una redacción que cubre mercados que nunca cierran. Choudhury identifica 4 prácticas que allí son cotidianas. Documentar por defecto para que el relevo no arranque a ciegas. Priorizar lo que es asíncrono porque no toda pregunta merece interrumpir a alguien en otro uso horario. Aplanar la jerarquía y abrir la información de par en par para que un redactor del Pacífico resuelva sin espera a que despierte un editor del otro lado del mundo. Para pensar la sincronía, hay que separar dos ideas de tiempo que el griego clásico distinguió muy bien y que la gerencia de hoy suele mezclar. El cronos es la hora medible, la que se cuenta en el reloj y se paga por bloques. El kairos es el momento oportuno, es en que la atención, la pericia y la circunstancia coinciden para que algo de valor de verdad ocurra. En el trabajo del conocimiento, esta distinción es decisiva. En la redacción de mercados continuos, el valor del día se juega en unos pocos minutos. Cuando un movimiento brusco o un anuncio regulatorio lo cambia todo, rendir ahí no es tener a todos conectados por si algo sucede, es tener a la persona capaz disponible justo en el momento clave. Y el paradigma sociocrítico con Habermas añade el propósito. La sincronía no es un dato natural, es una construcción social que puede rediseñarse. Medir por cronos acumulado premia la estrategia, la presencia y castiga la resolución eficiente. Esa es la trampa. ¿Y desde qué marco gerencial se piensa esto? Desde la gerencia emergente, que como sostiene Torrealba, surge de la necesidad de redimensionar la práctica ante la incertidumbre y la complejidad. Se apoya en dos teorías. La teoría general de sistemas de Bertalanffy nos permite mirar la organización remota como sistema abierto. La coordinación no se explica mirando a cada colaborador aislado, sino evaluando y observando cómo se encadena el trabajo de uno con otros y dónde se pierde valor en las junturas entre turnos. Y la teoría de contingencia desarma la pretensión de un manual único. Cada organización calibra su propia sincronía según su actividad, su dispersión y la volatilidad de su entorno. Este marco exige además un perfil de liderazgo distinto, comunicativo, con sensibilidad humana, capaz de construir confianza sin contacto físico. Un mensaje de relevo bien redactado
evita el malentendido que le habría costado al equipo media mañana de la franja siguiente. Hay un problema poco visible y decisivo. ¿Qué pasa con el conocimiento que antes circulaba por la pura cercanía física? La espiral de Nonaki-Takeuchi, socialización, externalización, combinación e internalización, giraba casi sola en la oficina. El nuevo aprendía mirando, preguntaba al de al lado. En remoto, esa transmisión espontánea desaparece, y si nadie la sustituye a propósito, el saber crítico queda atrapado en pocas cabezas. El riesgo es serio. Cuando la continuidad descansa en una sola persona, la organización deja de ser un sistema resiliente. Documentar criterios, acompañar a quien se incorpora, rotar responsabilidades, todo eso distribuye el saber. Y hay una tensión de fondo. Transmitir el oficio toma tiempo que compite con la cobertura diaria. Una gerencia que solo atiende el cronos de hoy sacrifica el conocimiento que dependerá mañana. La sincronía en acción tiene un modelo que ilustra esto con claridad. El follow the sun, la cobertura siguiendo al sol. Equipos en uso sucesivo se relevan la responsabilidad. Cuando uno cierra su jornada, otro la retoma, sin que la operación se detenga y sin que nadie trasnoche de manera permanente. Imagínenlo como una carrera de postas. La diferencia horaria, que siempre se percibe como el gran obstáculo, es aquí el terreno mismo de la carrera, y el testigo pasa de una mano a la siguiente sin tocar el suelo. Esto obliga a redefinir el rendimiento. No es la productividad individual, sino el rendimiento del conjunto como sistema sostenido. Un redactor extraordinario no salva la cobertura si ésta se cae en los relevos, y exige incorporar la sostenibilidad humana como criterio. Un equipo que cubre 24 horas a costa del agotamiento de su gente no rinde, aunque por un tiempo lo parezca. Así lo advierten la OIT y la OMS al señalar la ausencia de límites entre jornadas y la vida como el principal riesgo del teletrabajo. Ahora bien, nada de esto autoriza un elogio ingenuo del trabajo remoto. Byung-Chul Han advierte que el poder contemporáneo ya no opera mediante la vigilancia externa, sino mediante la autoexplotación. El sujeto del rendimiento se exige, se optimiza y se vigila a sí mismo, creyéndose libre. Roncal documenta para América Latina el reforzamiento del control mediante software de monitoreo y capturas de pantalla, el capitalismo de vigilancia aplicado al teletrabajo. Y Antunes muestra que los costos se transfieren silenciosamente al trabajador. La vivienda, la conexión y hasta la planta eléctrica corren ahora por su cuenta. La misma tecnología libera en unas organizaciones e intensifica el control en otras. La diferencia no la pone la herramienta, sino la cultura gerencial. Además, el tiempo es un código cultural. Un silencio, una demora o un mensaje escueto significan cosas distintas según desde donde se lean. Y desde Latinoamérica, sincronizar exige incorporar las condiciones materiales, los cortes de luz, la conectividad, el calendario familiar, como parte del fenómeno, no como ruido. Todo esto se desprenden 4 criterios del praxis. Primero, dejar de evaluar por presencia y evaluar por resultados. Segundo, diseñar a propósito el enlace de los tiempos con bloques de cobertura, protocolos de relevo y canales según urgencia. Tercero, fijar límites estrictos, reconociendo el derecho a la desconexión. Y cuarto, el más exigente, construir la sincronía con los colaboradores, no imponerla, porque quien sostiene la cobertura conoce fricciones que ninguna mirada externa detecta. En conclusión, en una comunidad laboral remota, el reloj compartido dejó de ser la medida de nada. Lo que sostiene un equipo disperso no es que sus integrantes coincidan en el tiempo, sino que el oficio con que la gerencia enhebra sus jornadas cuida los relevos y decida que merece interrumpir a quién. La diferencia horaria, diseñada con intención, mantiene encendidas las operaciones las 24 horas
y la sostenibilidad de las personas no es un adorno de la eficiencia, es parte de la definición misma de rendir. A quien gerencia por primera vez un equipo repartido por todo el mundo, la conclusión cabe en una frase: no persiga que todos estén conectados a la vez, ocúpese de que el trabajo pase limpio de unas manos a otras y de que nadie se queme sosteniendo la posta. Muchas gracias.